Capítulo 39. Armonía y discordia. El profeta dio instrucciones para que su recién adquirido solar fuese convertido en mezquita, y al igual que en Quba, comenzaron a trabajar inmediatamente en ello. La mayor parte del edificio se hizo de ladrillo, pero en medio de la pared norte, es decir, la pared orientada a Jerusalén, pusieron piedras a ambos lados del nicho de la oración. Las palmeras del terreno fueron cortadas y sus troncos se utilizaron como pilares para sostener el techado de ramas de palmera, pero la mayor parte del patio se dejó abierta. El profeta había dado a los musulmanes de Medina el título de Ansar, que significa ayudantes, mientras que a los musulmanes de Quraysh y otras tribus que habían abandonado sus hogares y emigrado al oasis les llamaba Muhajira, es decir, emigrantes. Todos participaron en el trabajo, incluido el profeta, y mientras trabajaban cantaban 2 versos que alguien había compuesto para la ocasión. Oh Dios, no hay más bien que el bien futuro. Ayuda pues a los ayudantes y a los emigrantes. Y algunas veces cantaban: no hay más vida que la del más allá. Misericordia, oh Dios, para los emigrantes y los ayudantes. Se esperaba que estos 2 grupos fueran reforzados por un tercero, y el profeta hizo entonces un pacto mutuamente vinculante entre sus seguidores y los judíos del oasis, constituyéndolos en una sola comunidad de creyentes, pero respetando las diferencias entre las 2 religiones. Musulmanes y judíos tendrían el mismo estatus. Si un judío era agraviado, tanto musulmanes como judíos debían auxiliarse en sus derechos, y lo mismo si la víctima era un musulmán. En caso de guerra contra los politeístas, tenían que luchar como un solo pueblo, y ni judíos ni musulmanes podían hacer la paz por separado, sino que la paz sería indivisible. En caso de diferencias de opinión o disputa o controversia, el caso tenía que ser remitido a Dios a través de su enviado. No había, sin embargo, ninguna estipulación explícita de que los judíos debían reconocer formalmente a Muhammad como el enviado y profeta de Dios, aunque se aludía a él como tal en todo el documento. Los judíos aceptaron este pacto por razones políticas. El profeta era ya con mucho el hombre más poderoso en Medina, y parecía probable que su poder aumentase. No tenía más elección que la de aceptar. Aun así, muy pocos de ellos eran capaces de creer que Dios enviase un profeta que no fuera judío. Al principio se mostraron cordiales, dijesen lo que dijesen entre ellos, y por muy convencidos que estuvieran de su propia superioridad, la superioridad inmensa e incomparable del pueblo elegido sobre todos los demás. Pero aunque su escepticismo acerca de la nueva religión estuviese normalmente velado, siempre estaban dispuestos a compartirlo con cualquier árabe que abrigase dudas sobre el origen divino de la revelación. El Islam continuó extendiéndose rápidamente entre los clanes de Aus y Yazrai, y algunos creyentes esperaban con impaciencia el día en que, gracias al pacto con los judíos, el oasis fuese un todo armonioso. Pero la revelación advirtió ahora de elementos de discordia ocultos. Fue en esta época cuando comenzó la revelación del sura más largo del Corán, Al-Baqara, la vaca, que está situado al comienzo del libro, inmediatamente después de los 7 versículos de Al-Fatiha, la apertura. Comienza con una definición de quienes están rectamente guiados. Alif, Lam, Mim. Esta escritura sagrada, acerca de la cual no hay duda, es una guía para los conscientes de Dios, que creen en la existencia de lo que es imperceptible al hombre, son constantes en la oración y de lo que les damos como sustento gastan en los demás, y que creen en lo que ha descendido sobre ti, oh profeta, y en lo que se hizo descender antes de ti, pues son ellos los que en su interior
tienen certeza de la otra vida. Estos son los que siguen la guía que les llega de su sustentador, y son esos, precisamente, los que alcanzarán la felicidad. 2:1-5. Luego, después de mencionar a los infieles que están ciegos y sordos a la verdad, se menciona a un tercer grupo de gentes. Y hay gentes que dicen: creemos en Dios y en el último día, pero en realidad no creen. Cuando se encuentran con los que han llegado a creer, afirman: creemos como vosotros. Pero cuando están a solas con sus satanes, dicen: en verdad, estamos con vosotros, solo estábamos burlándonos. 2:8-14. Eran estos los indecisos, los dubitativos y los hipócritas de Ahús y Yazrai, en todos sus distintos grados de insinceridad, y sus satanes, es decir, sus inspiradores al mal, eran los hombres y mujeres infieles que hacían cuanto podían por sembrar la semilla de la duda. El profeta fue advertido aquí de un problema que en absoluto le había preocupado en Meca. Allí, la sinceridad de los que aceptaron el Islam jamás estuvo en entredicho. Las razones para la conversión solamente podían ser espirituales, ya que en lo relativo a las cosas de este mundo, un converso no tenía nada que ganar y en muchos casos mucho que perder. Pero ahora existían ciertas razones mundanas para entrar en la nueva religión, y éstas aumentaban continuamente. Los días de la total ausencia de hipócritas en las filas de los musulmanes habían terminado para siempre. Algunos de los demonios a los que se hace referencia eran de los judíos. La misma revelación decía: a muchos de los seguidores de una revelación anterior les gustaría haceros renegar de la verdad después de haber creído, por una envidia egoísta. 2:109. Los judíos habían esperado con impaciencia la llegada del profeta anunciado, no por la iluminación espiritual que traería, sino para poder recuperar la anterior supremacía de que habían disfrutado en Yatrib, y ahora, para su consternación, veían que era un descendiente de Ismael, no de Isaac, quien estaba proclamando la verdad del Dios único, y con un éxito que verdaderamente hacía pensar en la asistencia divina. Temían que fuera en verdad el profeta prometido, de ahí su envidia del pueblo al que había sido enviado. Aún así, esperaban que no lo fuese, e incesantemente buscaban la forma de persuadirse a sí mismos y a otros de que no reunía los verdaderos requisitos de un enviado del cielo. Muhammad afirma que le llegan noticias del cielo, pero no sabe dónde está su camella. Dijo un judío un día en que había extraviado una de las camellas del profeta: yo solo sé lo que Dios me da a conocer, dijo el profeta cuando se enteró de ello. Y él me ha mostrado esto: la camella está en la cañada que os diré, enganchada a un árbol por el ronzal. Algunos de los ansar fueron y la encontraron donde él había dicho que estaba. Al principio, muchos de los judíos dieron la bienvenida a lo que parecía ser el final de la amenaza de nuevos estallidos de guerra civil en el oasis. Había habido, sin embargo, ventajas en este peligro, porque la división entre los árabes había encumbrado considerablemente el estatus de los no árabes, que eran muy solicitados como aliados. Pero la unión de Ahús y Yazrai hacía innecesarias las antiguas alianzas, al tiempo que daba a los árabes de Yatrib una fuerza formidable. El pacto de los judíos con el profeta les permitía ser partícipes de esa fuerza, pero también significaba incurrir en obligaciones de cara a una posible confrontación con fuerzas árabes mucho mayores presentes allende el oasis. Podía haber otras desventajas serias para ellos en este nuevo orden de cosas, que estaban aún por probar, mientras que conocían muy bien el antiguo orden y estaban tan versados en sus sendas que muchos pronto anhelaron el retorno a él. Un anciano político judío de los Bani Kainuká, maestro en el arte de explotar la discordia entre las tribus árabes, se sentía especialmente frustrado por la nueva amistad entre Ahús y Yazrai.
Se le ocurrió un día sugerir a un joven de su tribu que tenía una hermosa voz para que fuese y se sentase entre los ayudantes cuando estuviesen todos reunidos y les recitase algunas poesías que habían sido compuestas por hombres de ambas tribus inmediatamente antes y después de Buat, la batalla más reciente de la guerra civil. Poemas de afrenta a los enemigos, de glorificación de las gestas heroicas, elegías por los muertos y amenazas de venganza. El joven hizo lo que se le pidió, y pronto centró la atención de todos los que estaban allí, llevándoles del presente al pasado. Los hombres de Aus aplaudían con entusiasmo la poesía de Aus, y los de Yazrai la poesía de Yazrai. Y entonces los dos bandos empezaron a discutir entre sí, a jactarse, a insultarse y amenazarse, hasta que al final resonó el grito de ¡a las armas! ¡A las armas! Y salieron hacia la extensión de lava decididos a reanudar la pendencia. En cuanto el profeta tuvo noticia de esto, reunió a todos los emigrantes que en ese momento estaban disponibles y partieron sin demora hacia donde las dos fuerzas estaban ya formadas para la batalla. «Oh musulmanes», dijo el profeta, y luego pronunció 2 veces el nombre de Dios. «Allah, Allah». «¿Vais a actuar?», prosiguió, «como en los días de la ignorancia, aun estando yo entre vosotros, y que Dios os haya guiado al Islam, os haya honrado con ello, permitiéndoos romper con vuestras costumbres paganas, salvándoos de la incredulidad y uniendo vuestros corazones?» Al instante comprendieron que habían sido inducidos a error, y lloraron y se abrazaron entre sí, y regresaron con el profeta a la ciudad, atentos y obedientes a sus palabras. A fin de unir aún más a la comunidad de creyentes, el profeta instruyó entonces un pacto de hermandad entre los ayudantes y los emigrantes, para que cada ayudante tuviese un hermano emigrante que fuese para él más cercano que cualquier ayudante, y cada emigrante tuviese a su vez un hermano ayudante que le fuese más cercano que cualquier emigrante. Pero hizo de sí y de su familia una excepción, ya que le habría resultado demasiado ingrato elegir como hermano a un ayudante en lugar de otro. Así que tomó a Ali de la mano y dijo: «Este es mi hermano», y hermanó a Hamza con Said. Entre los principales adversarios del Islam estaban 2 primos, hijos de 2 hermanas, pero de Aus y de Yazrai por parte de padre, y cada uno de ellos tenía una gran influencia en su tribu. El hombre de Aus, Abu Amir, también conocido como el monje, porque durante mucho tiempo había sido un asceta y a veces había vestido un manto de pelo. Decía ser de la religión de Abraham y había llegado a ostentar cierta autoridad religiosa entre la gente de Yatrib. Poco después de la llegada del profeta, acudió a verle con la clara intención de preguntarle acerca de la nueva religión. La respuesta fue expresada en las palabras de la revelación, que en más de una ocasión la definía como la religión de Abraham. 2:135. «Pero yo soy de ella», dijo Abu Amir, y obstinándose ante la negativa del profeta, le acusó de haber falseado la fe de Abraham. «No he hecho tal cosa», dijo el profeta, «sino que la he traído blanca y pura. Dios haga que el mentiroso muera en el exilio, proscrito y solo», dijo Abu Amir. «Que así sea», dijo el profeta, «que Dios haga eso al que miente». Abu Amir vio pronto cómo su autoridad iba perdiendo peso rápidamente y se sintió aún más amargado al ver la devoción de su hijo Anzalá por el profeta. No transcurrió mucho tiempo hasta que decidió llevarse a los seguidores que le quedaban, unos 10 en total, a Meca, sin darse cuenta al parecer de que ese era el comienzo de su exilio anto imprecado. Su primo del Yazrai era Abdalá ibn Ubay, que también se sentía frustrado por la llegada del profeta y despojado no de la autoridad espiritual, sino de la jefatura temporal en el oasis de Yatrib. También él sufrió la amargura de ver a su propio hijo Abdalá completamente ganado por el profeta para su causa,
así como a su hija Yamila. Pero a diferencia de Abu Amir, Ibn Ubay estaba dispuesto a esperar, pensando que tarde o temprano la irresistible influencia del recién llegado empezaría a declinar. Mientras tanto, su táctica era no comprometerse hasta donde fuera posible, aunque a veces dejaba traslucir sus sentimientos a su pesar. Una de esas ocasiones fue cuando enfermó Sa'd ibn Ubada, otro jefe del Yazrai, y el profeta fue a visitarle. Los hombres ricos del oasis construían sus casas como fortalezas, y de camino el profeta pasó junto a Musaham, la fortaleza de Ibn Ubay, quien se encontraba sentado a la sombra de sus muros y rodeado por algunos de sus paisanos de clan y otros hombres del Yazrai. Por cortesía hacia este jefe, el profeta desmontó de su asno y tras acercarse a saludarle se sentó un rato en su compañía, recitando el Corán e invitándole al Islam. Cuando hubo dicho todo lo que se sintió impulsado a decir, Ibn Ubay se volvió a él y dijo: «Nada podría ser mejor que este discurso tuyo, si fuera verdad. Siéntate pues en casa, en tu propia casa, y a quien vaya a verte, sermonéale así, pero a quien no vaya, no le cargues con tu charla, ni traigas a su reunión algo que le disgusta». «No», dijo una voz, «ven a nosotros con ello, y visítanos en nuestras reuniones, en nuestros barrios y en nuestras casas, porque eso nos encanta, y eso es lo que Dios nos ha dado de su munificencia, y a lo que nos ha guiado». El que había hablado era Abdallah ibn Ruwaha, un hombre con cuyo apoyo Ibn Ubay creía que podía contar en cualquier contingencia. El despechado jefe citó entonces hoscamente un verso en el sentido de que cuando uno es abandonado por sus amigos está abocado a la derrota. Había aprendido más claramente que nunca que era inútil resistir. Por su parte, el profeta se marchó profundamente apenado, a pesar del encendido tributo de Abdalá, y cuando entró en casa del enfermo llevaba aún escrito en el rostro el desaire que había recibido. Sa'd le preguntó inmediatamente qué le preocupaba, y cuando supo de la impenetrable incredulidad de Ibn Ubay, dijo: «Trátale con suavidad, oh enviado de Dios, porque justo cuando Dios te trajo a nosotros, estábamos preparando para él una diadema con la que coronarle, y piensa que le has arrebatado su reino». El profeta nunca olvidó estas palabras, y por lo que a Ibn Ubay se refiere, pronto comprendió que su influencia, otrora tan grande, disminuía con rapidez y que, si no abrazaba el Islam, se desvanecería por completo. Por otro lado, sabía que una aceptación nominal del Islam le confirmaría en su autoridad, porque los árabes eran reacios a romper los viejos vínculos de fidelidad a menos que hubiese una razón de peso para hacerlo. En consecuencia, no tardó mucho tiempo en decidirse a abrazar el Islam. Con todo, aunque se comprometió personalmente con el profeta y en adelante acudió con regularidad a las oraciones, los creyentes nunca llegaron a estar muy seguros de él. Había otros acerca de quienes albergaban igualmente dudas, pero Ibn Ubay era distinto de la mayoría de los conversos tibios o hipócritas, debido a su gran influencia, lo que le hacía mucho más peligroso. Durante los primeros meses, mientras todavía se estaba construyendo la mezquita, la comunidad sufrió una gran pérdida con la muerte de Asad, el primer hombre del oasis en jurar lealtad al profeta. Había sido el anfitrión de Musab y había trabajado estrechamente con él durante el año entre las dos Aqabas. El profeta dijo: «Los judíos y los árabes hipócritas seguramente dirán de mí: si fuese un profeta no habría muerto su compañero. Y ciertamente de poco vale mi voluntad para mí o para mi compañero contra la voluntad de Dios». Fue posiblemente en el funeral de Asad cuando tuvo lugar el segundo encuentro entre Salmán el persa y el profeta, pues en años posteriores Salmán describiría este encuentro al hijo de Abbas diciendo:
Fui a ver al profeta de Dios cuando se encontraba en el Baqi al-Gharqad. Nota: el cementerio en el extremo sureste de Medina, a donde había ido siguiendo el féretro de uno de sus compañeros. Salmán supo que el profeta estaría allí y se las arregló para ausentarse de su trabajo con tiempo para llegar al cementerio después del entierro, mientras que el profeta todavía estaba allí sentado con algunos emigrantes y ayudantes. Le saludé, dijo Salmán, y luego me coloqué detrás de él con la esperanza de poder ver el sello. Y él supo lo que yo quería, por lo que agarró su manto y se lo apartó de la espalda, y pude ver el sello de la profecía tal y como me lo había descrito mi amo. Me incliné sobre él, lo besé y lloré. Entonces el enviado de Dios me indicó que me acercase y fui y me senté delante de él y le conté mi historia, y él se sintió feliz de que sus compañeros le escuchasen. Luego acepté el Islam. Pero Salmán tuvo que seguir trabajando duro como esclavo entre los Bani Qurayza, y durante los 4 años siguientes apenas pudo tener contacto con sus compañeros musulmanes. Otro hombre de las gentes del libro que abrazó el Islam por esta época fue un rabino de los Bani Kainuka, Husayn ibn Salam. Acudió al profeta en secreto y le prestó juramento de fidelidad. Entonces el profeta le dio el nombre de Abdalá, y el nuevo converso sugirió que antes de que su Islam fuese conocido, debía preguntar a su gente sobre su posición entre ellos. El profeta le ocultó en su casa e hizo venir algunos hombres principales de Kainuka. «Es nuestro jefe», dijeron en respuesta a la pregunta, «e hijo de nuestro jefe. Es nuestro rabino y nuestro hombre de conocimiento». Entonces Abdalá apareció ante ellos y dijo: «Oh judíos, temed a Dios y aceptad lo que Él os ha enviado, porque sabéis que este hombre es el enviado de Dios». Acto seguido declaró su conversión al Islam y la de los miembros de su casa, y sus paisanos le vilipendiaron y negaron la buena posición entre ellos que habían afirmado previamente. El Islam estaba ahora firmemente establecido en el oasis. La revelación prescribía la entrega de limosnas y el ayuno durante el mes de Ramadán, y establecía en general lo que estaba prohibido y lo que estaba permitido. Las 5 oraciones rituales diarias se realizaban regularmente en congregación, y cuando llegaba el momento de cada oración, la gente se reunía en el solar donde se estaba construyendo la mezquita. Todo el mundo calculaba su tiempo por la posición del sol en el cielo, o por las primeras señales de luz en el horizonte oriental, o por la palidez de su brillo después del ocaso, pero las opiniones podían diferir, y el profeta sentía la necesidad de encontrar un medio de convocar a la gente a la oración al llegar el tiempo exacto. En un principio pensó en designar un hombre para que hiciese sonar un cuerno como el de los judíos, pero después se decidió por el nakus, un instrumento de madera que empleaban por entonces los cristianos orientales, y para ese fin se dispusieron junto 2 trozos de madera, pero no llegarían a ser usados nunca, pues una noche un hombre de Yazrai, Abdalá ibn Said, que había estado en el segundo Aqaba, tuvo un sueño que al día siguiente contó al profeta. Pasó a mi lado un hombre que vestía 2 prendas de color verde y llevaba en su mano un nakus, así que le dije: «Oh siervo de Dios, ¿me quieres vender ese nakus? ¿Qué piensas hacer con él?». Dijo: «Llamaremos con él a la gente a la oración». Respondí: «¿Quieres que te muestre una forma mejor?». Dijo: «¿Qué forma es esa?». Pregunté, y él respondió: «Que digas: Dios es el más grande, Allahu Akbar». El hombre de verde repitió esta magnificación 4 veces, y después 2 veces cada una de las siguientes: «Atestiguo que no hay Dios sino Dios. Atestiguo que Muhammad es el enviado de Dios. Venid a la oración. Venid a la salvación. Dios es el más grande».
Y luego, una vez más, no hay Dios sino Dios. El profeta declaró que se trataba de una visión verídica y le dijo que acudiese a Bilal, que tenía una excelente voz, y le enseñase las palabras tal y como las había escuchado en el sueño. La casa más alta cercana a la mezquita pertenecía a una mujer del clan de Nayar, y Bilal acudía allí antes de cada amanecer y se sentaba en el tejado esperando el alba. Cuando veía la primera luz pálida en el este, extendía sus brazos y decía en súplica: «Oh Dios, te alabo y pido tu ayuda para los Quraysh, para que acepten tu religión». Luego, de pie, pronunciaba la llamada a la oración.